para que resuelvan un ejercicio. Vuelven, lo resolvemos en grupo y seguimos con la segunda parte. La segunda parte va a ser venopunción. La idea es aprender a hacer un procedimiento de extracción de sangre o de colocación de suero. Vamos a hacerlo en Jerry y vamos a ver también si tenemos un paciente para poder hacerlo en un paciente real. ¿Ya? Esas son las dos actividades que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, para partir, recordar un poco algunos conceptos y les pregunto, ¿qué es lo que es la homeostasis? ¿Qué se acuerdan de la homeostasis? La estabilidad. Un animal estabilidad, escuché. Un animal sano. Un animal sano, ya. ¿Qué más? Equilibrio orgánico. Equilibrio orgánico, muy bien. ¿Y qué significa que un animal esté estable o esté en equilibrio? Que el nivel de sus parámetros está alterado. Ya, parámetros normales. Que está sano. Está sano. ¿Qué parámetros normales debiésemos, digamos, revisar en un paciente? Frecuencia cardíaca. ¿Ya? ¿Y qué es lo que indica la frecuencia cardíaca? Es pues estrés, dolor. No, pero en un paciente normal. Ah, Vámonos bueno. primero al aspecto fisiológico. Que el corazón está moviendo de manera correcta. Perfecto, ya, el corazón está funcionando bien. ¿Qué más? Frecuencia. Pero con la frecuencia cardíaca primero. Vámonos con la cardíaca. ¿Qué otra cosa importante me entrega de información la frecuencia cardíaca? Que no haya alguna patología. Una patología, ¿ya? Pero patología asociada, dijimos, al corazón. ¿Y qué más? A la presión, súper importante. También está relacionado con la presión arterial, que también es una constante que tenemos que siempre revisar, ¿ya? Del sistema circulatorio. Recuerden que el sistema cardiocirculatorio, no solamente el corazón. Ya, frecuencia cardíaca, presión arterial. ¿Qué otro indicador o parámetro podríamos ver como manifestación en un paciente de alguna patología cardíaca? ¿Cómo? ¿Qué otro parámetro yo debiese ir a observar en un paciente para poder detectar o descartar algún problema cardíaco? La frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria sí también tiene relación. El tiempo de llene capilar, justamente, que también es una manifestación de la presión arterial, ¿no es cierto? Es cómo está la volemia, cómo está circulando esa presión a nivel de mucosa, a nivel periférico. Ya, por lo tanto, también me indica una normalidad o anormalidad. Ya, frecuencia respiratoria, perfecto, que me permite también ver cómo está ventilando ese paciente. ¿Qué más? Temperatura. Temperatura, termorregulación, perfecto. Mucosas. Mucosa, ya, sí. Palpación. No, y ahí no echamos, digamos, a ver el aspecto clínico, no, solamente constante fisiológica. Algo más, cuando hablamos de frecuencia respiratoria, ¿qué otro indicador importante, qué otro parámetro importante? ¿Y la postura? ¿Puede ser? El oxígeno en la sangre. El oxígeno, la presión de oxígeno y la presión de CO2, cómo ese paciente esté saturando, porque puede que esté ventilando bien, pero que esté saturando mal, ¿ya? Entonces es importante también ese indicador. Bueno, todos estos constantes, estos parámetros, la homeostasis, este paciente estable, ocurre gracias, ¿no es cierto?, al equilibrio que ocurre dentro del medio interno que tiene este animal, ¿no es cierto? Y este medio interno está formado por varios compartimentos, como ahí aparece en esa tabla. Tenemos el extracelular y tenemos el intracelular. Y dentro del extracelular, recuerden siempre que tenemos el intravascular y tenemos el espacio intersticial. Entonces, es importante que este equilibrio se manifieste a través del equilibrio de ciertas sustancias que hay en el interior. ¿Como cuáles? ¿Qué creen ustedes que es importante que estén en equilibrio dentro de nuestro organismo? El sodio. El sodio, ¿ya? ¿Y qué es lo que es el sodio? ¿Cómo? ¿Qué es lo que es el sodio? No es sal. No, no es sal. La sal es cloruro de sodio, y además que no. ¿Qué es lo que es el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio? ¿Qué son? Vitaminas, minerales, son electrolitos. ¿Ya? No hablemos de minerales porque minerales es muy amplia ya son electrolitos. Ya acuérdense que tenemos electrolitos que son positivos y negativos, tienen carga eléctrica, cationes, aniones, ¿sí? ¿Qué más aparte de electrolitos? El azúcar, la glucosa. La glucosa, muy importante, y es otra constante que tenemos que siempre controlar.
ya la cantidad de glucosa que tenemos en la sangre. ¿Qué más? Las hormonas. Las hormonas ya, pero acuérdense que estamos viendo qué constantes, qué sustancias tienen que estar controladas o estables en equilibrio dentro del líquido orgánico. Hidratación. El agua, los electrolitos, la glucosa, que son carbohidratos, ¿qué más? Me falta algo por ahí, que es muy importante. Plaquetas. Células ya, pero esas no son parte del líquido que se mueve. Estamos hablando de este líquido que circula en el intravascular. Ya, pero ese plasma ¿qué tiene? Tiene electrolitos, tiene agua, tiene glucosa, ¿y qué más tiene? Oxígeno, gases, ya, oxígeno, CO2. Células, pero las células no se mueven, como vuelvo a repetir. ¿Qué dijiste? Proteínas son súper importantes. ¿Por qué son tan importantes las proteínas? Ya transportan muchas moléculas y permiten, ¿no es cierto?, el traspaso de moléculas a través de sus canales. Pero ¿qué más? ¿Cómo es el tamaño de la proteína? Es muy grande. Entonces permiten tener presión oncótica. ¿Se acuerdan de la presión oncótica? Que es la presión que ejercen las proteínas para evitar que salga líquido. O sea, permiten que haya una constante volemia al interior del vaso sanguíneo, que no salga líquido desde el vaso sanguíneo hacia afuera. Recuerden que siempre las proteínas ejercen esa presión. ¿Ya? ¿Por qué? Por el tamaño que tienen. Porque las proteínas no pueden salir, siempre van a estar adentro. Entonces, como no pueden salir, atraen agua, atraen sodio y permiten, digamos, que esa presión arterial se mantenga constante, ¿ya? Por lo tanto, es importante la presión hidrostática, la presión osmótica y la presión oncótica, ¿ya? Que las da la presión del agua y los electrolitos, la presión de las proteínas y la presión arterial. Ya son constantes súper importantes para el tema que estamos viendo, que es el tema de la fluidoterapia. Entonces, una vez que tengamos este equilibrio en el medio interno, es importante también pensar que el equilibrio hidrosalino, que está dado justamente por estos componentes, me van a permitir mantener una constancia en todas estas funciones. ¿Ya? Líquido para las secreciones glandulares. ¿Qué glándulas, por ejemplo, producen mucho líquido? La saliva. Sí, pero lo he hecho la saliva. Poquita. ¿Alguna más? ¿Qué otras glándulas tenemos importantes en el sistema digestivo que necesitan mucho líquido para poder hacer sus sustancias salivales? Ya, la saliva, pero ¿cuál más? ¿Qué otras glándulas tenemos en el sistema digestivo? No se incomoden con las preguntas, tiren lo que quieran, estamos en confianza, la idea es ir recordando, ya a lo mejor se sienten así como, ay, no me acuerdo de nada, pero de eso se trata esto, de que nos acordemos. Sí, pero o sea, la secreción de las glándulas ya gástricas, pero ¿qué otra glándula importante tenemos en el sistema digestivo? Que son las glándulas anexas. Páncreas, ¿les suena el páncreas o no? Hígado. Ya, pues son las dos grandes glándulas que tenemos, ¿no? El hígado ocupa casi todo el abdomen. Recuerden, jugo pancreático, la bilis, todas las secreciones pancreáticas y hepáticas ocupan una gran cantidad de agua, por lo tanto, el equilibrio hidrosalino está dado también por el buen funcionamiento de estas glándulas, ¿ya? Bueno, solvente reacciones químicas, motor, medio de transporte, diluyente de la digestión, termorregulador, ¿ya? ¿Por qué el agua es un termorregulador? ¿Por qué es importante para la termorregulación? Porque transporta la temperatura. No, mantiene como está el tema de la temperatura de la sangre y así fluir. Mantiene la temperatura de la sangre, muy bien. ¿Qué más? Si un animal, por ejemplo, está con un golpe de calor y necesita eliminar ese calor, ¿qué es lo que hace? Suda, ¿no es cierto? Jadea. Efectivamente, el agua es un conductor importante de la temperatura, mantiene la temperatura y a través de ciertas regulaciones puede justamente controlarla. Mantiene la volemia, es decir, la cantidad de sangre circulante, mantiene la presión arterial, es decir, la velocidad con que esta volemia, ¿no es cierto?, puede circular, mantiene la función renal. Recuerden que el riñón también tiene una función súper importante en el equilibrio hidrosalino a través de la orina. Y mantiene la concentración normal de electrolitos.
Bueno, acá esto es súper rápido. Para poder tener un equilibrio hidrosalino siempre tenemos que tener un equilibrio entre la entrada y la salida de agua. ¿Cómo ingresa el agua a nuestro organismo? ¿De qué forma? Ingiriéndola como agua. ¿De qué otra manera? El alimento también tiene agua, ya por el alimento, por el agua de bebida y por todos los procesos metabólicos que se llevan a cabo también se produce agua. ¿Y cómo sale el agua? Orina principalmente, ¿qué más? Sudor. No, porque la saliva se traga, ¿no? A no ser que Algunos lo botan. Normalmente no, ¿cierto? No, generalmente no vemos animales jugosos ahí, en general no. Entonces, orina, ¿qué más? Respiración, ¿ya? Respiración y sudoración, que se llaman como estas pérdidas sensibles, ¿ya? ¿Qué más? A través de la piel también. ¿Y algo más? Lágrimas. Heces fecales. Acuérdense que hay algunas especies que tienen sus heces fecales bastante líquidas, como por ejemplo el bovino, por lo tanto ahí pueden haber pérdidas importantes. También tenemos algunas patologías que permiten que a través de estas vías de eliminación se eliminen más líquidos de lo normal. Por ejemplo, una diarrea, en un cuadro gastroentérico, un paciente que tiene vómitos, diarrea, va a eliminar mucho más y por lo tanto ahí se produce un desequilibrio. Bueno, y ahí, ¿cuáles son las causas para perder este equilibrio hidrosalino? Bueno, tenemos deshidratación en general, ya cualquier causa que genere deshidratación. Vómito, diarrea, shock, cualquier tipo de shock, ¿ya? Anorexia, es decir, una falta de apetito. ¿Por qué creen ustedes que la anorexia puede producir deshidratación? Porque no ingiere alimento, y recuérdense que el agua ingresa, el agua bebida, el alimento, ya, o sea, hay tres fuentes. Enfermedad renal, claramente, ya cualquier disminución de la salida de orina, de la diuresis, de la micción puede provocar, ¿no es cierto?, deshidratación. Enfermedades hepáticas también, recuerden que el hígado tiene un rol súper importante metabólico y los líquidos justamente se mueven para poder producir todo este proceso. Peritonitis, o sea, cualquier enfermedad infecciosa, es un ejemplo. Restricción de líquido, es decir, que el animal no pueda consumir agua porque tenga algún problema, por ejemplo, en la boca, alguna gingivitis, algún tumor, algo que le impide que pueda consumir el agua. Diabetes mellitus. ¿Qué es lo que es la diabetes? ¿Se acuerdan? De la glucosa en la sangre. ¿Por qué creen ustedes que un paciente con una alta cantidad de glucosa puede estar deshidratado? Porque la absorbe la glucosa, porque absorbe el agua. Efectivamente, porque hay salida de agua desde el intravascular hacia el intersticial, ya por la cantidad enorme de glucosa que hay adentro, ya sale agua y sale sodio, y eso hace que el animal curse con una deshidratación. Por lo tanto, siempre es importante considerar que en una diabetes mellitus o en una diabetes insípida también podemos tener un cuadro de deshidratación. La diabetes insípida, para que no la confundan, es cuando hay una baja cantidad de hormona antidiurética, ya que es una hormona que también permite justamente controlar la cantidad de agua que se elimina por la orina, ¿ya? Golpe de calor y también, que no aparecen acá, son acumulaciones anormales de líquido en el organismo. Un edema, por ejemplo, pulmonar, ya una ascitis, una acumulación de líquido en el abdomen, hace que salga líquido desde el intravascular hacia afuera y eso ocasiona también una deshidratación, ¿ya? Entonces, distintos cuadros donde se rompe este equilibrio hidrosalino. Importante también que con la pérdida de este equilibrio hidrosalino también podemos tener una pérdida del equilibrio ácido-base. En general, el cuadro que más se manifiesta es la acidosis metabólica, es lo que más podemos encontrar, y generalmente se produce por cuadros gastroentéricos, donde el animal, a través de los vómitos, de la diarrea, pierde el tampón más importante que tenemos en el organismo, que es la bomba de oxígeno. No. ¿Cuál es el tampón más importante que tenemos en nuestro cuerpo? En la sangre. Y que es el primero que controla el equilibrio ácido-base. Y que tiene carga eléctrica negativa. El pH en el fondo permite saber cuál es el nivel, ¿no es cierto?, de acidez que tiene el líquido orgánico.
Cuando tenemos una acidosis estamos hablando que el pH es alto o bajo. Bajo, ¿no es cierto? Por eso está muy ácido. Y cuando tenemos una alcalosis es al revés, está muy alto el pH. ¿Qué pH tiene la sangre? 7. Alrededor de 7, 7,3, 7,4. Por lo tanto, bajo 7, acidosis, arriba de 7, alcalosis. El bicarbonato. Bicarbonato es el tampón más importante que permite controlar la acidez de los líquidos orgánicos. Si yo tengo vómitos, elimino el bicarbonato. Elimino ácido clorhídrico, pero también elimino bicarbonato. Por lo tanto, debo recuperarlo para poder controlar esa acidosis que se va produciendo. También tenemos acidosis respiratoria. Recuerden que el CO2 también es un ácido volátil. Por lo tanto, si tenemos un paciente que está con alguna patología respiratoria como una neumonía, o cualquier patología que donde esté alterada la ventilación respiratoria, el animal va a dejar de eliminar ese CO2, se va a acumular en el interior. Y eso va a hacer que mucho CO2 se transforme en ácido y se produzca una acidosis pero respiratoria. Hay diferentes mecanismos compensatorios. En general, cuando tenemos una acidosis metabólica, lo primero que actúa es el pulmón. ¿Y cómo lo hace? Hiperventilando. Por eso vamos a ver un paciente jadeando para poder eliminar ese CO2 y reducir la acidez, ¿ya? Cuando tenemos una acidosis respiratoria, el que compensa es el riñón. Y lo que hace el riñón es secretar más iones de hidrógeno y retener más bicarbonato para reducir la acidez, ¿ya? Pero los cuadros clínicos que más tenemos en general son las acidosis. Alcalosis en general se ve muy poco y generalmente son iatrogénicas o por mal manejo clínico, ¿ya? Por ejemplo, colocar un suero con mucha cantidad de bicarbonato, ¿ya? Es decir, administrar una fuente muy alta de bicarbonato. Por eso hay que tener mucho cuidado con la fluidoterapia que uno va a realizar, ¿ya? Ahí hay un poco más de datos que los pueden revisar después para que se vayan acordando de los ¿Esa guía está igual en Blackboard? Está en blanco. Y aquí llegamos a la parte importante. Les voy a... primero expliquemos esto rápidamente y después les voy a mostrar. Vamos a hacer un ejercicio entonces de cálculo de fluidoterapia, es decir, queremos saber cuánto es el suero que le podemos administrar al paciente. Esto tiene tres partes, el cálculo que hay que hacer, es súper importante. El primero es determinar el volumen a reponer por deshidratación. ¿Cómo puedo determinar el porcentaje de deshidratación que tiene un paciente? Me voy a ir a la tabla siguiente y después retrocedo. Bueno, está aquí. No, bueno, pero se lo voy a pasar aquí en la guía. Bueno, pero el porcentaje de deshidratación se calcula por una tabla estándar, que ahí les voy a hacer correr, una tabla estándar, que determina según la signología qué porcentaje de deshidratación tiene el paciente. Por ejemplo, un paciente que tiene menos de un 5% de deshidratación no tiene signos clínicos de deshidratación, eso es lo primero. O sea, a veces ni siquiera se ve, pero en general uno lo determina por la anamnesis. O sea, por ejemplo, si